Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. El gusto de acompañarles de vuelta por aquí. Y hoy con algo que nos interesaría conocer más, esto de los datos abiertos y una especie de ranking de evaluación que hace un organismo internacional con respecto a la posición de nuestro país en cuanto a la disponibilidad de datos abiertos. Pero, ¿qué son datos abiertos? ¿Quiénes administran? ¿Cómo se decide qué datos puede ser abierto y accesible a la gente, qué no? ¿Qué significa realmente el hecho de estar un poco mejor rankeado con respecto a posiciones que teníamos en años anteriores? Así que queremos comunicarnos con alguien que está al frente del Instituto Nacional de Estadísticas para que nos oriente en cuanto a esto. Don Iván Ojeda, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, estimado Juan. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como ya anticipabas, el Paraguay ha dado un salto gigantesco al ubicarse 46 lugares arriba en el ranking mundial de datos abiertos. ¿Pero qué son datos abiertos? Sí. Son el resultado de trabajos, publicaciones gubernamentales que se disponibilizan para que la gente pueda acceder y reprocesar la información. Los datos abiertos son una herramienta poderosa para proveer transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. Y a nivel global hay una organización que es Open Data Watch, que tiene a su cargo el inventario de datos abiertos ODIN Sí. por su abreviatura. Ellos han publicado sobre el panorama mundial de los datos abiertos, donde se destaca obviamente el Paraguay, que ha escalado 46 posiciones más arriba respecto a años anteriores. El Sí. inventario de datos abiertos, Ujú. ODIN, publicado por la organización internacional Open Data Watch, Paraguay ocupa el lugar 79, con una puntuación general de 55 puntos. La plataforma recoge información tanto de las oficinas nacionales de estadística de cada país como de otras instituciones productoras de datos. Es justamente ahí Ujú. en donde el Instituto Nacional de Estadística tiene a su cargo la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, y sumado a toda la producción del sistema está la propia producción del instituto. Ujú. El inventario mide cuán completas son las ofertas estadísticas de un país y sus datos, y si sus datos cumplen con estándares internacionales de apertura. Esto Claro. implica que tienen que estar publicados, por ejemplo, en formatos abiertos y gratuitos. Ajá. ODIN también evalúa la cobertura de apertura de las estadísticas oficiales para identificar brechas, promover políticas de datos abiertos, mejorar el acceso, fomentar el diálogo entre oficinas nacionales de estadística y, por supuesto, los usuarios de datos. Pero, ¿qué tipos de datos es lo que se está publicando? Eh, Aparte de la información institucional, en el apartado de transparencia, el link de datos abiertos contiene información estadística respecto a población, a género, a Ujú. demografía, proyecciones de población, censos nacionales de población y viviendas y hogares, también temas de salud, nacimientos, matrimonios, defunciones, educación, indicadores de pobreza, de empleo, tecnología de información y comunicación, migración y muchas otras cosas, estimado José. Interesante. Ahora, Open Data Watch es un órgano internacional, no gubernamental. ¿De quién dependería? ¿Qué es Open Data Watch? ¿Quiénes son los que nos evalúan, don Iván? Open Data Watch es una organización global no gubernamental, es un organismo, digamos, independiente. Y más que evaluarnos, lo que ellos disponibilizan son la cantidad y calidad de datos abiertos de cada uno de los países del planeta. Ujú. Entonces, es como una gran vidriera internacional que a su vez constituye un ranking de países sobre la apertura de datos abiertos. Ajá. ¿Y qué tanto les interesa la accesibilidad de esos datos, don Iván? Es decir, el país puede tener datos actualizados de calidad y de cantidad también,
pero no estar accesible fácilmente para el ciudadano común y corriente como yo, que a través de un teléfono celular quiere buscar ciertos datos que hacen a la realidad estadística de este país. ¿Ellos cómo tienen en cuenta ese aspecto de la accesibilidad? Y lo que mencionas es tan relevante porque tenemos que entender por qué surgen los datos abiertos. Ujú, En décadas anteriores, el Estado guardaba su información, no publicaba, y ujú, hubo como una reacción ciudadana para exigir a los gobiernos del mundo que transparenten su información, que publiquen su información, sus resultados. Y es allí donde surgen los datos abiertos, que son, digamos, publicación de registros oficiales en un formato abierto con software libres de fácil accesibilidad. Por ejemplo, un investigador puede ingresar a los microdatos o los datos abiertos de la encuesta permanente de hogares y reprocesarla, también generar nuevos productos, también permite a los ciudadanos y a las empresas que analicen los datos para generar nuevos servicios que pueden beneficiar a la comunidad, pueden generar innovación, pueden generar desarrollo económico en los países, José. ujú. Dígame, este mejoramiento dentro de nuestra posición en el ranking, ¿a qué se debería? ¿Qué estuvimos haciendo de bien en los últimos? Ahí también tendría que, o sea, debí comenzar la pregunta por aquí. ¿Cada cuánto hacen la evaluación y a qué se debería este mejoramiento? ¿Qué estuvimos haciendo de bien? Sí, Open Data Watch está instalado en Washington, D.C., publica anualmente el balance, digamos, el ranking mundial y para llegar a este gran salto se tuvo que dar un gran trabajo de todo el sistema estadístico nacional que implicó motivar a los actores, eh, a los talleres, incentivar a las instituciones gubernamentales. Entonces, el Ujú, Instituto Nacional de Estadística ha realizado talleres de capacitación. Hemos asistido a los compañeros del Sistema Estadístico Nacional en cómo publicar los datos abiertos, en qué plataforma deben estar evidenciados los avances. Entonces, es el resultado prácticamente de 2 años de trabajo que hoy estamos muy contentos de anunciar que el Paraguay dio un salto cualitativo, cuantitativo y por sobre todo en transparencia y rendición de cuentas de caras a lo que podemos mostrar al mundo. ahora, ellos ingresan, digamos, a los datos proporcionados por los servidores del INE o también se fijan en datos proporcionados por otras oficinas, por ejemplo, el Ministerio de Salud, si es que tiene sus propias mediciones, por ejemplo, en algún sentido. Sí, todos los países tienen una, un link o una cuenta de datos abiertos, una página web en donde se deben publicar los datos abiertos de todo el sistema. Y es justamente de esa página donde organismos como Open Data Watch se surte para su balance. Es de hecho uno de los requisitos también de estandarización internacional que cada país cuente con esa página oficial de datos abiertos. Entonces ahí es donde se carga y de ahí se nutre Open Data Watch. Ujú. Justamente veo que hasta hoy se está celebrando la Semana Internacional de los Datos Abiertos. ¿De qué manera participamos nosotros? ¿Qué significa esa Semana Internacional de Datos Abiertos? La Semana de Datos Abiertos que se celebra del 4 al 10 de marzo implica visibilizar justamente esto, Ujú. poner un poco en tela de juicio cómo estamos trabajando, qué tan transparentes son nuestras instituciones, qué tan amplia es nuestra rendición de cuentas. El Paraguay tiene su marco legal también en rendición de cuentas, pero esta es una ventana al mundo y una rendición de cuentas a nivel global. Ujú. Justamente nosotros hace poco pasamos por un censo. De hecho que este mejoramiento en la posición no tendrá mucho que ver todavía porque los datos recogidos en el último censo todavía se están evaluando, todavía se están analizando. ¿Es así? Es asimismo, si hablamos del censo del levantamiento censal del año 2022, estamos hablando de uno de los mejores censos en la historia del Paraguay porque ha alcanzado una cobertura del 97.5% de sectores de población.
Sin embargo, esa información, por ser tan voluminosa, son más de 70 millones de páginas de cuestionarios que se están precriticando, haciendo el control de calidad y digitando para que, si Dios permite, en el mes de julio estemos dando los datos básicos del censo. Ujú. Pero cuando hablamos de la plataforma ODIN o de Open Data Watch, del inventario de datos abiertos, los censos nacionales de población constituyen un requisito para la publicación. Ellos deben estar estandarizados, ajustados a normas internacionales y obviamente publicados en la página oficial del Paraguay de datos abiertos. Claro, hemos mejorado en nuestro ranking, en nuestra posición, pero lógicamente que la meta es seguir escalando más todavía. ¿Usted cree que de aquí a un tiempo, cuando empecemos a tener datos básicos y después ya los datos más consolidados del último censo, nuestro ranking hasta podría mejorar? Va a mejorar, inclusive estamos por encima de países muy competitivos de la región como son Argentina, Chile, Colombia, estamos por encima de ellos, pero acá hay que entender que no es solamente un desafío del Instituto Nacional de Estadística, Ujú. quizás del instituto como rector y como coordinador del Sistema Estadístico Nacional, pero son todas las instituciones, salud pública, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, los que tienen que también estandarizar sus datos, transparentar sus datos y hay avances muy importantes. Entonces, Ujú. esto hay que entender, este gran salto, hay que entender como un logro del Sistema Estadístico Nacional gracias al esfuerzo de los compañeros también de varias instituciones públicas, Juan. Ujú. Esos estándares que usted dice son a nivel internacional, es decir, tenemos aquí también guías, estándares que nos van diciendo cómo tenemos que buscar y administrar esos datos. Por supuesto que sí, son estándares internacionales que son también el resultado de consenso globales de países. Eso se baja a la realidad nacional, se legisla, se ajusta. Hay leyes que rigen hoy toda la materia de rendición de cuentas. Entonces, digamos que esto viene obviamente de consensos globales, pero también en el Paraguay está legislado y es lo que nosotros como Institución Nacional de Estadística también estamos permanentemente capacitando, haciendo talleres, seminarios o en reuniones bilaterales capacitando a los integrantes del Sistema Estadístico Nacional. Hay que tener en cuenta, don Iván, de que estos datos son abiertos no solamente para la población de nuestro país, ¿no? Es decir, este inventario también es accesible en otros países o no es así. Digamos que alguien que quiera hacer una evaluación de una posible inversión en nuestro país podría recurrir a estos datos fuera del Paraguay. Totalmente, cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de una computadora en cualquier parte del mundo puede ingresar a esta plataforma y bajar toda la información que necesite y reprocesar esa información. Entonces puede Ujú. tomar los datos del censo y reprocesar para conocer, por ejemplo, cobertura de salud pública, cobertura de educación, niveles de pobreza, niveles socioeconómicos, también cómo se distribuyen las inversiones en el Paraguay, cursos hídricos, etcétera. Una infinidad de información muy importante para la toma de decisiones del sector privado también, para que ellos puedan expandir sus inversiones y generar mano de obra y riqueza. Dígame, don Iván, cuando por ejemplo el Ministerio de Salud quiere salir a la búsqueda de datos, ayer justamente tocábamos el tema del tabaquismo, viendo también la posibilidad de conocer el porcentaje de gente que fuma, gente que tiene problemas de salud relacionados al tabaco, por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más, pero esa encuesta, esa toma de datos y de muestras, ¿el Ministerio lo hace por su cuenta o tiene que hacerlo coordinadamente justamente para seguir los estándares indicados con el INE o son trabajos independientes de cada oficina? Sí, el Sistema Estadístico Nacional está conformado por todas las entidades gubernamentales. Y si el Ministerio de Salud Pública realiza un levantamiento, lo debería hacer según los estándares internacionales también. Y justamente tenemos un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Salud y ahora estamos terminando justamente la encuesta
sobre enfermedades no transmisibles Ujú. que abordan la temática de salud. Esto se va a estar publicando en los próximos meses. Lo hemos realizado con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, también con la agencia AECID, la cooperación española, quienes ayudaron a financiarla. Lo ideal es que siempre todos los levantamientos estadísticos tengan el rigor científico, se ajusten a los principios de estadística internacionalmente aceptados para que los datos sean válidos y sean comparables entre países, entre regiones también. Dígame, ¿hay una línea así muy bien definida entre lo que está dentro de la categoría de dato abierto, dato, digamos, rescatable por la gente, y lo que no lo es decir, datos que ya podrían considerarse como más reservados por su carácter? ¿Hay una divisoria bastante señalada, clara con respecto a lo que es dato abierto y un dato que no es abierto? Sí, totalmente. Para que sea considerado datos abiertos, una información tiene que seguir unos estándares muy Ujú. concretos, muy claros. Por ejemplo, en el caso de nuestra producción estadística, los datos son anonimizados, se cuida, digamos, se cuida la identidad del informante. Ujú. Igualmente, eh, tienen que estar publicados en formatos de licencias abiertas para Ajá. que el usuario no tenga que pagar una licencia y pueda tener un acceso libre. Entonces, uno de los requisitos es tener, digamos, licencias gratuitas. Ujú. También tienen que estar publicados con datos estructurados, el formato debe ser estructurados, eh, usar formatos no propietarios como formatos CSV, por ejemplo, en vez de Excel, porque si usa Excel ya tiene que tener una licencia. Exacto. Igualmente, eh, otra cuestión es que tienen que seguir básicamente estándares internacionales, estos Ujú. también claramente definidos. Si no cumplen estos estándares, no pueden considerarse datos abiertos y obviamente no van a poder rankear en el mundo, ¿verdad? A veces uno podría confundir, pero aquí hay que hacer una división también entre lo que es dato abierto, lo que son los datos abiertos y, por ejemplo, normas de acceso a la información pública. Eso ya es otro tipo de información a los que un ciudadano cumpliendo ciertos pasos puede hacer, ¿no? Sí, creo que son cosas distintas, pero sí son complementarios y Ujú. hacen también a la rendición de cuentas y a la transparencia de la gestión pública. Ajá. Usted decía que dentro de poco ya podríamos tener datos básicos de lo que fue el censo que habíamos participado todos el año pasado. ¿Cómo va eso? ¿Qué datos primarios, digamos, podríamos tener? ¿Para cuándo? Así brevemente, don Iván, por favor, con respecto a eso. Con mucho gusto. La información que ahora podemos dar es que tuvimos una cobertura histórica del 97,5% de cobertura de sectores de población. Esto robustece mucho el proceso que se ha realizado y que fue gracias a la ciudadanía, que exigía en un momento dado ser censada. Ujú. Este operativo, que llevó una preparación de 4 años, se realizó en el mes de noviembre y se complementó o se recuperó las partes que faltaban en el mes de diciembre. Actualmente están sufriendo un control de calidad. Los cuestionarios fueron totalmente recuperados ya de toda la República, fueron organizados, archivados, sometidos a la precrítica, al control de calidad y también a la digitalización. Hay cerca de 600 jóvenes en varios turnos que están trabajando intensamente todos los días para que a principios del mes digamos, a finales del mes de julio, tengamos los datos básicos de este gran operativo y también del censo, del cuarto censo indígena operativo que se ha realizado en paralelo. La riqueza de información que nos da un censo a nivel desagregado es a las políticas públicas lo que en un momento fue el microscopio para la biología. Ujú. Estos datos van a ser utilizados por los próximos 10 años
por el sector público para la formulación y evaluación de políticas públicas y también por el sector privado para que ellos tomen las decisiones de expandir sus negocios, generar mano de obra y empleo, así como un país necesita infraestructura de puentes, rutas, hospitales, escuelas, necesita infraestructura física para desarrollarse, también necesita actualizar su infraestructura estadística para tener la información y basar las decisiones en evidencia y no en meras percepciones, José. Correcto, muchísimas gracias, don Iván. Yo le agradezco por su tiempo. Una vez más vamos a seguir hablando. A medida que pasa el tiempo vamos a tener más datos que todos queremos conocer, ¿no?, de lo que fue el último censo y también esta ubicación a nivel internacional con respecto al inventario de datos abiertos. Por su tiempo, muchas gracias, don Iván. Muchas gracias por este valioso espacio que siempre le das a la estadística oficial y sigamos celebrando la Semana de los Datos Abiertos con esta gran noticia de que el Paraguay ha mejorado prácticamente 46 posiciones en el ranking mundial de datos abiertos, aportando transparencia y mejora en la rendición de cuentas. Muchas gracias. Correcto, buenas noches y muy amable por su participación. Vamos a una pausa y ya volvemos enseguida con más de La Esencia. Bueno, lógicamente que celebramos el hecho de haber mejorado nuestra posición en el inventario de datos abiertos a nivel internacional. Incluso decía él, estamos mejor que otros países muy competitivos en este tema. Y lógicamente que esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque está comenzando un nuevo gobierno a administrar este país a partir del 16 de agosto, ¿no? Y cualquiera sea ese gobierno que llegue al poder, lógicamente va a necesitar de esos datos bien claros para poder desarrollar sus estrategias de gobierno, ¿no?, sus programas en diferentes ámbitos, cómo trabajar por un país si no tenemos su radiografía, ¿no?, si no tenemos su análisis, si no tenemos sus datos, de dónde hay que poner más empeño y dónde a lo mejor podríamos aflojar un poco. Todos esos datos abiertos disponibles para cualquier ciudadano son importantes, ni qué decir, para aquellos que tendrán a su cargo la conducción de este país dentro de un par de meses. Ya el próximo lunes estaremos tocando otro tema aquí en La Esencia a través de Mega TV. Buen fin de semana.